minutos. Alfonso Zárate, ¿cómo estás? Bien, primo, gracias. Qué gusto saludarte. Pues Donald Trump, un día sí, otro también, ayer en un tono muy duro y además en un contexto muy fuerte, que fue la promulgación de una ley para combatir al fentanilo, se lanzó directo contra el Estado mexicano, ¿no? Y contra los diferentes órdenes de gobierno. Dice que los políticos y funcionarios electos están controlados por el narcotráfico, que las autoridades están petrificadas. Hoy, por supuesto, la presidenta de la República respondió, dijo que esto es falso, pero la presión aumenta. Y la presión no solo va en torno a combatir el tráfico de las drogas, sino a descabezar a los narcopolíticos, Alfonso. Sí, exacto. Yo creo que el discurso de ayer, realmente un discurso muy duro, inusualmente duro, lo que le está exigiendo al gobierno de México es que vaya mucho más allá de lo que ha ido hasta ahora. Y desde luego hay que reconocer que la presidenta Sheinbaum ha hecho mucho más que su antecesor, que entregó a 29 capos de narcotráfico, que ha dado resultados en términos de destrucción de laboratorios que producen estas drogas, que ha detenido el flujo de migrantes, es decir, ha dado golpes importantes, pero está pendiente una cuestión sobre la que ha insistido Trump, que es las redes políticas y empresariales de protección del narcotráfico y de operación del narcotráfico. Ahí no ha habido ninguna reacción de parte del gobierno mexicano. Y cuando el presidente Trump dice tenemos que hacer algo al respecto, uno se pregunta qué es algo que va a hacer al respecto. Y yo creo que, bueno, desde luego una opción es la de endurecer sanciones en distintas materias, en materia comercial, en materia aduanera, en materia de migración, en fin, esa es una de las opciones. La segunda es la difusión de las revelaciones que obtengan de los capos convertidos en testigos colaboradores en Estados Unidos. Y la tercera podría ser inclusive operaciones quirúrgicas en México para detener y para llevar a Estados Unidos a figuras muy relevantes. Y yo creo que las acusaciones de Donald Trump en realidad replican las que hemos escuchado en los últimos años, sobre todo del Comando Norte. ¿Recuerdas aquella declaración de que un tercio del territorio nacional estaba bajo el control del crimen organizado? Y yo creo que hay evidencias de que en el gobierno del presidente López Obrador hubo una decisión consciente de no actuar frente al crimen. Y si a eso le agregas hechos como el haberse desviado el presidente para saludar a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, el de hablar de que había que proteger los derechos de los criminales porque también son seres humanos. Esta idea, y sobre todo la más grave, que fue ordenarle a las fuerzas públicas que no confrontaran a los criminales, porque en la lógica de López Obrador no se combate el fuego con el fuego, lo cual implicaba la renuncia al Estado de Derecho. Es decir, todos los estados disponen de una fuerza pública con el propósito de hacer imperar la ley. Y en este caso, la postura del presidente era exactamente lo contrario. Entonces, el reclamo de Trump de ir en contra de las redes de protección del crimen organizado es algo que debiera ser una tarea nuestra. Es decir, no deberíamos de tener que recibir las recomendaciones o las instrucciones de Trump porque va en beneficio del interés de México. Pero el problema primo es que hemos llegado a tal nivel de penetración del crimen que si la presidenta Sheinbaum se decidiera efectivamente a ir en contra de los criminales y en contra de las redes que han protegido a lo largo de los años a los criminales, tendría que tocar, por una parte,
el estamento policial. Es decir, tendría que ir en contra de los policías y sus mandos en las policías municipales, en las policías estatales y en la policía federal. Pero después tenía que ir también en contra de los militares que han estado en esas regiones en donde se ha asentado el crimen organizado y en contra de sus mandos. Tendría que ir en contra de esos funcionarios que han estado protegiendo y que han sido funcionales a el crimen organizado. Y eso es jugar con fuego. Es jugar con fuego porque entraña un altísimo riesgo en términos de gobernabilidad. En primer término, porque uno tendría que preguntarle a la presidenta ¿y con quién? Es decir, ¿con qué recursos probados va a poder lanzarse en esta lucha? La infiltración es tal y alcanza tantos organismos y tantas instituciones que hemos sabido con frecuencia que después de un operativo que tiene como propósito detener a un capo, el capo no está cuando llega en el operativo. Y la deducción es que hubo una filtración. Claro. Hubo una filtración de las propias fuerzas públicas. Pero fíjate, a nivel de ejemplo, la situación de Tabasco. Es decir, en estos días se está comentando que el secretario de Seguridad Pública del gobernador Adán Augusto López encabezaba esta banda, La Barredora, que se supone que es una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, en la lógica del presidente López Obrador, que aplicó para Felipe Calderón y García Luna, no es creíble que el gobernador no supiera que estaba poniendo en esa posición clave a un hombre que operaba para el crimen y a partir de cuya presencia en la Secretaría de Seguridad Pública se disparó la violencia en el estado de Tabasco y que hoy está siendo perseguido por Interpol en diferentes lugares del mundo. Pero ¿te imaginas que la presidenta dijera, vamos ahí, tope donde tope? Y si efectivamente se detiene a el exsecretario de Seguridad Pública y que el secretario de Seguridad Pública decidiera hablar de cuál es su relación con Adán Augusto. Y entonces estás hablando de uno de los hombres más cercanos al expresidente. Sí. Es decir, él lo hizo gobernador, él lo hizo secretario de Gobernación. Y entonces imagina... Lo hizo presidenciable. Que en las reuniones de Gabinete de Seguridad Nacional estuviera presente allí alguien cuyo secretario de Seguridad Pública tenía nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, este tema de perseguir a las redes políticas tiene una gravedad extrema, porque puede implicar, si va en serio, una fractura muy importante dentro de Morena. La presidenta permitiría que se fuera adelante en un caso que involucra a aquel al que el presidente López Obrador llamó mi hermano. Es mi hermano, dijo cuando llegó a la Secretaría de Gobernación, y además, menospreciando a Olga Sánchez Cordero, dijo, ahora sí vamos a tener secretario de Gobernación. Es decir, por él estoy hablando yo. Así que el tema es muy delicado y yo creo que la presión de Trump, desde luego que va a exigirle a este gobierno que entregue alguno o algunos de los miembros de estas redes de protección, pero que no puede ir mucho más allá. No puede ir mucho más allá Claudia Sheinbaum, porque eso implicaría hacerle un harakiri al partido Morena. En este momento en donde tenemos indicios suficientes de la colusión del gobernador de Sinaloa, de Rubén Rocha, con el cártel de Sinaloa. Tenemos indicios de la vinculación del gobernador de Tamaulipas. Tenemos indicios de muchos miembros de la clase gobernante que han protegido a las bandas criminales. Y eso yo creo que no lo resistiría el partido Morena. Es un tema muy delicado, porque no se puede renunciar a esa batalla.
pero se tienen que asumir estas consecuencias durísimas, ¿no? En términos políticos. Alfonso, muchas gracias. Gracias a ti, primo. Vamos a una pausa, volvemos.